Pues mira, el litigio electoral es un conjunto de procedimientos y procesos que se utilizan para defender derechos en materia política electoral. Por una cuestión histórica, en México se distingue entre el litigio ordinario, digamos, y el litigio electoral. Eh, Me remonto al juicio de amparo, que quizá es la figura que más conocen los ciudadanos. Eh, el juicio de amparo fue improcedente para temas vinculados con los derechos político-electorales, con temas electorales, temas de designación de funcionarios. La idea en aquella época, estoy hablando de hace 100 años, era que los poderes judiciales no se contaminaran del tema político. Entonces, se prohibió el juicio de amparo para estos temas político-electorales. Así estuvimos en México durante casi 100 años, hasta 1996, donde se hace una gran reforma en materia política electoral. Digamos, esta del 96 es la gran reforma electoral, donde se introducen un conjunto de procedimientos constitucionales en materia electoral. Son dos importantes, quizá hay muchos, pero los que valdría la pena comentar son dos. Un juicio para la protección de derechos político-electorales, que es el juicio que tiene la ciudadanía para defender este tipo de derechos: votar, ser votado, asociación, observación electoral, derecho a la información en materia electoral, en fin, un conjunto de derechos que sirven para el ejercicio de los derechos políticos. Y por otro lado, un juicio de revisión constitucional electoral, que es el juicio que sirve para proteger el sistema republicano, el sistema electoral en las entidades federativas. Y además hay un espejo a nivel federal que sirve para la defensa de las elecciones federales, diputados, senadores y presidente de la República. En esta gran reforma del 96 se crean estos procedimientos, entre otros, repito, entre otros, y además se crean órganos especializados en materia electoral. En concreto me refiero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si bien ya existía el IFE desde antes, existía tribunales electorales, estaba el TRIFE, el TRICOEL en otras épocas, es en 96 que se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se incorporan estos procedimientos y se eleva a rango constitucional el litigio electoral. Es decir, sintetizando, el litigio electoral hoy en día es el que surge desde 1996 para la defensa de todos los actos en materia política y política electoral, de tal suerte que hoy en día podemos afirmar que todos los actos tienen que tener una vía jurisdiccional para su defensa en caso de violación. Bueno, en principio, lo más evidente es un reconocimiento del derecho como tal. Antes del 96, ¿qué pasaba? Antes del 96 teníamos el artículo 35, por ejemplo, el derecho a votar, derecho a ser votado, el sistema republicano, pero si había una violación a estos derechos, no existía un procedimiento constitucional para su defensa. Había otros procedimientos y hubo otros intentos. Por ejemplo, hubo en alguna época de nuestra vida un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no vinculaba a las cámaras, que eran los que calificaban las elecciones, era el sistema de autocalificación, entonces no servía de nada. Si había fraudes electorales, digo, hay todavía, pero no había procedimientos jurisdiccionales. Si se violaban tus derechos político-electorales, el de cualquier persona, no tenía un mecanismo para hacerlos valer. Si te quitaban del padrón electoral, si no te daban tu credencial para votar, si no te dejaban ser candidato, o si se violaban los estatutos de tu partido, si te expulsaban indebidamente, si no te admitían, todo este tipo de cuestiones no tenían una garantía constitucional para su defensa. Entonces, desde el 96, el ciudadano ha ido ganando esto. Mucho en la ley y mucho en sede jurisdiccional. Por ejemplo, en 2002, el Tribunal Electoral empezó a admitir juicios, este tipo, los juicios que comentaba, de protección de derechos político-electorales, contra actos de partidos políticos. Esto es muy importante, quizás es lo más importante que ha ganado el ciudadano afiliado a un partido político, esta defensa de sus derechos al interior de los partidos. Entonces, y bueno, y a nivel ciudadanía en general no militante, ha ganado que los partidos políticos o los actores políticos tengan a la mano herramientas constitucionales de defensa de las elecciones y que las puedan hacer valer ante un órgano jurisdiccional. Quizá el caso paradigmático por excelencia fue el que surgió con motivo de las elecciones de Tabasco, las de gobernador de Tabasco. Es un caso que marca una ruptura en el derecho electoral. Hace 15 años en el estado de Tabasco hubo elecciones, ganó el PRI, pero hubo un conjunto de violaciones a los principios constitucionales. Se hizo una indebida apertura de paquetes, se distribuyó indebidamente el tiempo o inequitativamente el tiempo del Estado a favor del PRI. En fin, hubo un conjunto de violaciones a los principios constitucionales. En la ley no existía causa de nulidad
para ese tipo de irregularidades. Las causas de nulidad de la elección eran que no se instalaba el 20% de las casillas o nulidad de votación en casillas o en distrito. No estaba prevista una nulidad de votación general de toda la elección. El Tribunal Electoral emite un criterio novedoso para nuestro sistema jurídico, llamaron causa de nulidad abstracta. Dijeron, si bien no hay causa de nulidad en la ley, si se violan los principios constitucionales, se puede anular toda una elección. La primera vez en la historia que se anula una elección de gobernador. Entonces, a raíz de esto, hubo, si la memoria no me falla, del 96, de esta elección del 2000 al 2006, hubo 6 elecciones anuladas por violación a principios constitucionales. Se anuló la elección de Colima por una causa, ahí sí prevista, pero se anuló la elección de gobernador, un distrito en Coahuila, propaganda religiosa en Zamora, en fin, se anularon un conjunto de elecciones, de tal suerte que a partir de esa elección de Tabasco ha habido una modificación de criterios jurisprudenciales. Por ejemplo, ahora ya no se habla de causa de nulidad abstracta, se habla de causa de nulidad por principios, que de repente se abusa. Por ejemplo, se anuló la elección de Morelia, como seguramente saben, por el tema del logotipo en el calzoncillo de un boxeador, una sentencia de las más lamentables que ha habido en el país. Basta leerles una muy lamentable sentencia, pero a partir de esta elección de Tabasco ha llegado a este tipo de cuestión. Me parece que es una sentencia importante por lo que representa, la posibilidad de anular una elección en términos generales. Ha habido algunos otros criterios paradigmáticos no vinculados con revisión constitucional, que es el caso que puse ahorita, pero quizá recordarán ustedes, o las personas les suena el caso Amigos de Fox, donde hubo todo un sistema de financiamiento paralelo por parte del Partido de Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista para violar toda la normativa electoral en el tema de financiamiento de campañas electorales, y el Tribunal Electoral sancionó. Desgraciadamente, se acreditó que se violó la ley, que Vicente Fox llegó como producto de la ilegalidad, pero ya era presidente y por nuestro sistema electoral no se puede ir para atrás. Es un caso importante. El caso Pemexgate, quizá recordarán, cuando el Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos desvió 500 millones de pesos a favor de la campaña de Madrazo, y fue sancionado por 1,000 millones de pesos, que es una de las sanciones más importantes en cuanto al monto de nuestro país. Entonces quizá ese sea otro caso paradigmático. Algunos otros casos que son importantes, quizá que se han ventilado y que reflejan esta nueva cara o esta cara del litigio electoral, es el caso de Bester Gordillo cuando quería ser presidenta del PRI, el caso de los militantes del PAN cuando se quejan contra el procedimiento de designación desde el centro por dedazo y se anulan las elecciones al interior. Los militantes del PAN impugnan para que se restablezca el orden al interior del partido en el procedimiento democrático de designación de candidatos. En fin, más o menos estos tipos de casos. Quizá quise poner uno de revisión constitucional, el de financiamiento, recurso de apelación de Amigos de Fox y Pemexgate, y este último de derechos políticos al interior de los partidos. Claro, eso es lo más bonito, porque si tú lees, está muy bonito el tema en papel, en los libros, es maravilloso el sistema. Si ves las páginas del Tribunal Electoral, es pura alabanza a la materia electoral. Sin embargo, el tema del diario es el tema probatorio. ¿Cómo pruebas que que alguien cometió fraude? ¿Cómo pruebas que alguien compró el voto? ¿Cómo pruebas que alguien se obtuvo un financiamiento ilícito? Y hay sentencias absurdas. Por ejemplo, recordarán el caso de la elección de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi contra Ana Gabriela Guevara, donde Demetrio Sodi fue a entrevistar un partido de fútbol, en una semifinal Pumas-Puebla, recuerdo. Y el Tribunal Electoral, por ejemplo, en una cosa absurda en el tema probatorio, dijo que no se demostró que era ordinario que en los partidos de fútbol se transmitiera fútbol y no entrevistas a políticos. Eso está en las versiones estenográficas, es ridículo, ¿no? Y donde es evidente el rebase de tope de gastos de campaña. Y el tema probatorio, el Tribunal Electoral sigue valorando las pruebas como en el siglo XV, me parece, porque no tiene una apertura. Otro caso en Querétaro, por ejemplo, estaba una documental pública y estaba el video de la sesión de la Cámara de Diputados, y el Tribunal Electoral dice, le doy más valor a la documental pública, que es el papel, porque la prueba técnica, que es el video, es susceptible de ser alterada. Es decir, para el tribunal es más fácil que tú contrates una locación igualita al Congreso, con actores igualitos al Congreso, en un periodo de 2 días, a que pongas un sello en un papel. Es decir, como dice Tarufo, que es una de las autoridades en materia probatoria, seguimos con un sistema de prueba tasada y real, totalmente ilógico e irracional.
Entonces, me parece que el principal problema al que nos enfrentamos los litigantes es, primero, al tema probatorio. Un segundo tema que quizás sea importante destacar es a los criterios cambiantes del Tribunal Electoral. Tiene una actitud pendular. De repente, en una sesión resuelve una cosa y tenemos ejemplos que en la siguiente sesión cambia absolutamente de criterio, emite una jurisprudencia y en la siguiente se desdice. Además, tenemos el conflicto en materia electoral del choque de jurisdicciones, por ejemplo. Te lo pongo con un ejemplo, el caso Fernando Larrazábal, por ejemplo. Un tribunal colegiado concede el amparo a unos ciudadanos para obligarlo a que no renuncie a su cargo, a pesar de que la Constitución le daba el derecho, y por otro lado el Tribunal Electoral le resuelve en sentido contrario. Entonces son dos órganos terminales diciendo cosas distintas sobre un mismo aspecto, entonces es un tema complicado. Tenemos por un lado la acción de inconstitucionalidad abstracta en la Corte, que de repente tiene unos criterios y el Tribunal Electoral tiene otros criterios. Entonces me parece que ese es un tema difícil. En ocasiones le puedes decir a un cliente, mira, pues tengo este criterio que te da la razón, pero tengo exactamente el contrario. Y los dos del mismo órgano, incluso del mismo magistrado. Es así a ver cómo resolver. Entonces creo que ese es un tema que no hemos podido combatir todavía de manera adecuada. Bueno, esta reforma me parece que son más aspectos de forma que de fondo. ¿A qué me refiero? El tema de fondo en materia electoral son los derechos políticos electorales. Esa es la parte sustantiva, digamos. Todo lo demás es la parte instrumental o las herramientas para hacer efectiva la protección y el ejercicio de esos derechos políticos electorales. Entonces, por ejemplo, quizá en la parte sustantiva se modifica en el derecho a ser votado la reelección legislativa de manera inmediata, porque como todos sabemos, los diputados son diputados, senador, en esta y en la, o se saltan una, pero se incorporan, en fin. La novedad es que son ahora de manera inmediata. Quizás ese sea un tema importante del hecho de ser votado. Se incorpora ya la paridad de género. Bueno, la reelección también, como saben, a nivel municipal también se incorpora. Entonces, en aspectos sustantivos no creo que haya mucho. Además, esos aspectos adjetivos, la protección del voto, se incorporan causales de nulidad, que si bien podríamos decir que ya estaban por la violación a principios constitucionales, esto de obtener dinero de recursos de procedencia ilícita, de adquirir tiempos en radio y televisión en contra del artículo 41, en fin, otras causales de nulidad. Pero creo que el tema más trascendente o que en el litigio nos va a enfrentar una nueva cara a esta materia es la creación de una sala especializada y la modificación del procedimiento de fiscalización en las campañas electorales. Creo que este es el punto. Los que nos dedicamos al derecho electoral, casi todos con los que he platicado, últimamente el derecho electoral se ha vuelto a estos procedimientos sancionatorios. Para quien no sabe, durante el proceso electoral, durante las campañas, precampañas, se convirtió, más allá de la charrería en deporte nacional, presentar denuncias contra partidos políticos, contra candidatos por uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de precampaña o de campaña, colocación de propaganda ilícita, utilización de fondos públicos para financiar campañas. Entonces, todo esto iba a procedimientos ante las autoridades locales o la autoridad federal, según sea el caso, en los procedimientos sancionatorios. Y concluían con resoluciones, se acumulaban o concluían con resoluciones, pero eran resueltas por los institutos e impugnadas ante el tribunal. El tema de fiscalización de toda la campaña no estaba unificado. Había lugares, como por ejemplo en el Distrito Federal, donde sí existía el procedimiento de revisión de gastos de campaña antes de la calificación de la elección, y era causa de nulidad haber rebasado esos topes. Michoacán estaba en términos similares, pero a nivel federal no. Por ejemplo, esto que les comentaba, que Fox se demostró la ilegalidad, pero como el procedimiento de revisión viene hasta después de que toma posesión, ya no tiene impacto en el proceso electoral. Esto se modifica. Ahora, el instituto va a investigar, y se va a investigar también antes de la toma de posesión, y va a haber un procedimiento de sanción ante el Tribunal Electoral. Para esto se crea una sala especializada. Se crea dentro del Tribunal Electoral. Hoy en día tenemos una sala superior y 5 salas regionales. Parte de la reforma es la incorporación de una sala especializada. ¿Especializada en qué? Especializada en estos procedimientos sancionatorios.
Ahora el Instituto Nacional Electoral va a integrar los expedientes y los va a enviar al Tribunal Electoral, a la sala especializada, para que resuelva si sanciona o no sanciona. Y todavía habrá una instancia ante la sala superior contra la resolución de la sala especializada. Me parece que ese es el tema más importante, los temas de fiscalización, porque se dan cuenta en esos temas de fiscalización es donde se incorporan las causas de nulidad, en la materia de delitos electorales se incorporan, se hace una ley, se separa el capítulo de delitos electorales del Código Penal Federal y se crea una ley especial de delitos electorales. Y se dan cuenta, una modificación sustancial son estos temas de propaganda, de gastos, perdón, de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. De tal suerte que, por ejemplo, hoy se considera delito electoral utilizar facturas falsas, reportar indebidamente los gastos de campaña, este tema de temas vinculados con financiación, contratar a personas no autorizadas para prestar los servicios electorales, en fin, se trata de blindarse este tema del financiamiento ilegal de las campañas. Claro, esto es reactivo, no es activo. Esto es reactivo porque es un hecho notorio para todo el mundo el gasto excesivo que hay en campañas electorales, lo ridículo que resultan algunos reportes de gastos donde es evidente que 2 días se gastan los topes de campaña y no obstante en los reportes materiales pues todo el mundo lo cuadra, todo el mundo se ajusta a los topes. Entonces me parece que el objetivo general de la reforma, el gran punto, la estrella polar de toda la reforma era el blindaje del financiamiento de las campañas electorales. Me parece que ese es el punto central. Sí, me parece que quizá va a haber más candados. Es evidente que jurídicamente, normativamente, hay mucho más candados. No obstante, me parece que, si se dan cuenta, los candidatos que están para integrar los OPLES, los tribunales, los OPLES son los organismos que se acaban de crear en sustitución de los institutos electorales. Ahora son los organismos públicos electorales locales. Los candidatos que van a integrar, los magistrados de los tribunales electorales locales que van a ser sustituidos en su totalidad, los integrantes de las nuevas salas, creo que no vamos a tener muchas sorpresas, serán las mismas personas con la misma formación. Pues me parece que de fondo por el tema de asignaciones no vamos a esperar mucho. En los otros temas, me parece que lo que hemos visto en los últimos meses nos da indicios de que no va a haber grandes cambios. Por ejemplo, no sé, recuerdan al gobernador de Chiapas malgastando recursos públicos en todo el país, que todo el mundo lo vimos, ¿no? Usando recursos públicos para hacer propaganda de posicionamiento, y no ha pasado nada y difícilmente va a pasar algo. Entonces, me parece que va a estar más dificultado y en papel va a estar más bonito, pero no creo que haya cambios de fondo. Los invitaría a cualquiera que circule por las calles de la Ciudad de México y vea que estamos inundados de propaganda de supuestos informes de labores de diputados, presidentes, jefes delegacionales, gobernadores de otras entidades, en fin, seguimos teniendo este gasto absurdo de propaganda y hay procedimientos, pero no va a cambiar nada. De veras, vayan por periférico y verán cuántos carteles hay que son evidentemente propaganda y no va a pasar o no se espera que pase gran cosa. Entonces me parece que si bien va a ser más dificultado, quizá haya algunos 2, 3 golpes sorpresivos, pero yo no espero un cambio con un impacto inmediato en los hechos para estos próximos días. Evidentemente, el tema normativo es importante para hacer avances jurídicos, pero me parece que todos deberíamos tener la conciencia, me refiero a todos los que estamos en el ajo electoral, litigantes, funcionarios, candidatos, partidos políticos, porque creo que nos hemos encargado entre todos de pervertir el derecho electoral. Entonces me parece que sí es nuestra responsabilidad debemos promover juicios con sentido, con las pruebas suficientes, con gran responsabilidad y lo mismo, debemos de exigir y ser críticos con las actuaciones de nuestras autoridades administrativas y jurisdiccionales. Cuando hacen algo mal o algo dudoso, señalarlo, aplaudir cuando hagan algo bien, que es las menos de las veces, pero si llega a ocurrir que hagan algo bien, aplaudirlo, claro, pero me parece que ahí la ciudadanía debe estar más vigilante y más atenta con el papel que como ciudadanos nos corresponde. No es solo todas las autoridades electorales, me parece que todos debemos trabajar para lograr un cambio de verdad, de fondo, un cambio sustancial en esta materia.